Nadie estaba preparado para lo que iba a pasar esa noche. Ni los productores, ni el conductor, ni siquiera el propio público que estaba viendo el programa en vivo. Porque lo que comenzó como una simple entrevista deportiva, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más tensos, incómodos y explosivos jamás vistos en la televisión chilena. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Una mirada, una sonrisa con doble intención, y una frase que cruzó una línea que no debía cruzarse. En el centro del set estaba Luis García, con esa seguridad que solo tienen los que creen tener el control absoluto de la situación. Y frente a él, Alexis Sánchez. Quieto. Serio. Observando. Para los que no lo sepan, soltó Luis García, acomodándose en su silla mientras miraba a cámara, yo fui su entrenador en un momento importante de su carrera. La frase parecía inofensiva, pero escondía algo más. Algo que Alexis detectó de inmediato. Porque esa no era una presentación. Era una advertencia disfrazada. Luis García inclinó ligeramente la cabeza y sonrió. Una sonrisa peligrosa. Y créanme, continuó, no todo lo que se ve en la cancha refleja lo que realmente pasa detrás. El ambiente se tensó de golpe. Las luces seguían igual. Las cámaras seguían grabando. Pero el aire se había vuelto pesado. Alexis no dijo nada. Pero sus ojos cambiaron. Ya no eran los de alguien que estaba siendo entrevistado. Eran los de alguien que estaba siendo provocado. Y Luis García lo sabía. Por eso decidió dar el siguiente paso. Uno que nadie en el estudio se atrevió a anticipar. Porque hay jugadores, dijo, ahora mirándolo directamente, que creen que el talento lo es todo, pero olvidan lo que pasa cuando tienen que rendir de verdad. Silencio. Total. El conductor intentó sonreír, incómodo. El público no reaccionó. Nadie quería interrumpir lo que estaba pasando. Porque todos lo sentían. Esto ya no era una entrevista. Era una confrontación. Alexis bajó la mirada por un instante. Respiró profundo. Y cuando volvió a levantar la cabeza, ya no era el mismo. Porque esta vez, no se iba a quedar callado. Y justo en ese momento, cuando todos pensaban que simplemente iba a defenderse, Alexis dio un paso al frente. Y lo que dijo a continuación, no solo dejó sin palabras a Luis García, sino que hizo que todo Chile se pusiera de pie frente a sus televisores. El segundo exacto después de ese paso al frente hizo que el tiempo pareciera detenerse. Las cámaras quedaron inmóviles, el conductor se congeló con una sonrisa incómoda y en cada casa de Chile alguien se inclinó hacia la pantalla sin darse cuenta. Porque Alexis Sánchez ya no estaba dispuesto a esquivar nada. Clavó la mirada en Luis García y habló con una calma que contrastaba peligrosamente con la tensión que se respiraba en el ambiente. Dijo que él hablaba como si lo conociera, pero que en realidad solo había visto una parte de su historia. No elevó la voz, no hizo un gesto exagerado, pero cada palabra cayó con un peso imposible de ignorar. Luis García sonrió, aunque esta vez su gesto ya no tenía la misma seguridad de antes. Se cruzó de brazos y respondió que no necesitaba conocer toda su vida para entender cómo se comporta un jugador dentro de un equipo. Fue en ese momento cuando todo cambió, porque lejos de intimidarse, Alexis dio otro paso hacia adelante, acortando la distancia hasta convertir esa conversación en algo completamente personal. Le preguntó si de verdad creía que podía hablar de disciplina sin saber de dónde venía una persona, y en esa pregunta no solo había desafío, había historia, había orgullo, había algo contenido durante años. El conductor intentó intervenir, pero su voz se perdió en el aire, ignorada por completo, porque nadie en ese estudio tenía el control ya. Entonces Luis García lanzó la frase que encendió todo sin posibilidad de regreso, dijo que los grandes jugadores no necesitan excusas. La palabra quedó suspendida, pesada, incómoda, como si el aire mismo se negara a moverla. Alexis no reaccionó de inmediato, no levantó la voz ni interrumpió, hizo algo mucho más inquietante, se quedó completamente en silencio, mirándolo fijamente como si estuviera midiendo cada palabra antes de responder. Pasaron segundos que se sintieron eternos en televisión en vivo, y cuando finalmente reaccionó, lo hizo con una sonrisa distinta, una que no transmitía nervios ni incomodidad, sino una calma peligrosa. Repitió la palabra excusas en voz baja, casi como si la estuviera probando,
Y luego levantó la mirada, ya no solo hacia Luis García, sino hacia todo el país que lo estaba viendo. Preguntó qué era realmente una excusa, y en ese instante dejó de ser una discusión para convertirse en algo mucho más grande. Porque lo que estaba a punto de decir no era simplemente una defensa, no era una respuesta impulsiva ni una reacción de orgullo herido. Era una historia. Una que llevaba años guardando. Y mientras tomaba aire lentamente, con los ojos fijos y el estudio completamente en silencio, todos entendieron lo mismo al mismo tiempo. Lo que venía a continuación no solo iba a responder a Luis García, iba a cambiar la forma en que todo Chile veía a Alexis Sánchez. Alexis no apartó la mirada en ningún momento. El estudio seguía en silencio, pero ya no era un silencio incómodo, era un silencio expectante, casi reverente, como si todos intuyeran que estaban presenciando algo que no se repetiría. Alexis Sánchez respiró profundo, bajó levemente la cabeza y cuando volvió a hablar, su voz ya no era la de un jugador defendiéndose en televisión, era la de alguien que estaba abriendo una parte de su vida que muy pocos conocían de verdad. Dijo que una excusa es cuando alguien nunca ha tenido que pelear por nada, cuando todo le ha llegado fácil y aún así se permite juzgar a los demás. No levantó la voz, pero cada palabra llevaba una carga emocional que atravesaba la pantalla. Mientras hablaba, sus ojos no se movían de Luis García, como si cada frase estuviera dirigida exclusivamente a él, aunque todo un país lo estuviera escuchando. Contó que había días en los que no sabía si iba a poder comer, que hubo momentos en los que el fútbol no era un sueño, sino la única salida que tenía. No lo dijo con victimismo, no buscaba lástima, lo decía con firmeza, como quien está cansado de que otros hablen sin conocer. Explicó que cuando alguien crece en ese contexto, la disciplina no es una opción elegante que se elige desde la comodidad, es una necesidad brutal, algo que se aprende a golpes, a caídas, a silencios. En el estudio nadie se movía. El conductor bajó la mirada, los camarógrafos dejaron de ajustar sus planos y por primera vez desde que había comenzado el programa, Luis García ya no tenía esa expresión confiada. Su postura seguía firme, pero algo en su mirada había cambiado, como si empezara a entender que había entrado en un terreno que no dominaba. Alexis dio un paso más, lo suficiente para dejar claro que no estaba retrocediendo, y dijo que hablar de disciplina desde afuera es fácil, que es sencillo señalar errores cuando no se ha vivido el proceso completo. Sus palabras no eran agresivas, pero eran contundentes, directas, imposibles de esquivar. Y en cada frase, el ambiente se volvía más denso, más pesado, como si el estudio ya no pudiera contener todo lo que estaba ocurriendo. Luis García intentó reaccionar, abrió ligeramente la boca como si fuera a interrumpir, pero no encontró el momento. Porque Alexis no se detuvo. Continuó, con esa misma calma que ahora resultaba más intimidante que cualquier grito, y dijo que lo que realmente diferencia a un jugador no es solo el talento, sino todo lo que tuvo que dejar atrás para llegar hasta ahí. Hubo un segundo de pausa. Un segundo en el que parecía que todo podía detenerse. Pero no fue así. Porque Alexis inclinó levemente la cabeza, como si estuviera recordando algo muy específico, algo que lo marcó profundamente, y cuando volvió a levantar la mirada, su expresión ya no era solo firme, era personal. Y fue en ese instante, cuando decidió contar algo que nunca antes había dicho en televisión. El aire en el estudio se volvió aún más pesado cuando Alexis Sánchez bajó la mirada por un instante, como si dudara si cruzar esa línea o no. No era una duda de miedo, era una decisión. Porque lo que estaba a punto de decir ya no tenía vuelta atrás. Levantó la cabeza lentamente, con los ojos más intensos que nunca, y habló con una voz más baja, más profunda, como si cada palabra saliera desde un lugar que había mantenido cerrado durante años. Dijo que hubo una noche que nunca olvidó. Una noche en la que no tenía nada. Ni dinero, ni certezas, ni siquiera la seguridad de que todo ese esfuerzo iba a servir para algo. Contó que estaba solo, completamente solo, y que por primera vez sintió que quizás no era suficiente. El estudio seguía en silencio absoluto, nadie se atrevía a interrumpir, porque lo que estaba ocurriendo ya no era televisión, era algo real. Miró directamente a Luis García y le dijo que en ese momento entendió lo que significaba de verdad la palabra disciplina. No era llegar temprano a entrenar o seguir órdenes desde la comodidad. Era levantarse cuando no había fuerzas, seguir cuando todo parecía perdido, creer cuando nadie más lo hacía.
Era pelear contra uno mismo cuando el mundo ya te había dado la espalda. Mientras hablaba, su voz no se quebró, pero había algo en su tono que hacía imposible no sentir el peso de cada recuerdo. Dijo que muchas veces escuchó que no iba a llegar, que no tenía lo necesario, que había otros mejores, otros más preparados, otros más correctos. Y que aún así, decidió seguir. No por orgullo, no por demostrarle algo a los demás, sino porque no tenía otra opción. Luis García ya no sonreía. Su expresión había cambiado por completo. Sus ojos estaban fijos en Alexis, pero ya no con superioridad, sino con una mezcla de sorpresa y tensión, como si cada palabra lo estuviera empujando a un lugar incómodo del que no sabía cómo salir. Alexis dio un pequeño paso hacia atrás, pero no para alejarse, sino para tomar aire. Y entonces dijo algo que hizo que todo el estudio se quedara completamente inmóvil. Dijo que hay cosas que no se ven en la cancha, que hay historias que no aparecen en los resúmenes ni en las estadísticas, pero que son las que realmente definen a un jugador. Hubo una pausa. Una pausa larga. Y en esa pausa, se sintió todo. El peso de su historia. El peso del momento. El peso de lo que aún no había dicho. Porque entonces levantó la mirada una vez más, esta vez con una intensidad distinta, más directa, más afilada, y soltó una frase que no estaba dirigida solo a Luis García. Era para todos. Y esa frase iba a cambiar por completo la narrativa de lo que había pasado esa noche. El silencio que siguió a esa pausa fue tan denso que parecía que nadie se atrevía ni siquiera a respirar. Alexis Sánchez levantó la mirada con una firmeza que ya no dejaba espacio para dudas, y cuando habló, su voz salió más clara, más directa, como si finalmente hubiera decidido dejar todo sobre la mesa. Dijo que el problema no era que lo juzgaran, el problema era que lo hicieran sin saber. No hubo enojo en su tono, pero sí una carga imposible de ignorar. Explicó que durante años aprendió a callar, a escuchar comentarios, críticas, opiniones de gente que nunca estuvo en su lugar, y que aún así nunca respondió. No porque no pudiera, sino porque entendía que su trabajo estaba en la cancha, no en los micrófonos. Miró fijamente a Luis García y le dijo que hay una gran diferencia entre corregir a un jugador y exponerlo. Que un entrenador de verdad no humilla, no lanza indirectas en televisión, no busca protagonismo a costa de otro. Cada palabra cayó como un golpe seco, sin necesidad de elevar la voz. En el estudio, el conductor ya no intentaba intervenir. Sabía que lo que estaba ocurriendo no se podía detener. Las cámaras seguían grabando, pero ahora lo hacían casi con respeto, como si entendieran que ese momento iba más allá del espectáculo. Alexis continuó, diciendo que cuando alguien ocupa una posición de liderazgo, tiene una responsabilidad no solo con el equipo, sino con la persona. Que hay palabras que construyen y otras que destruyen. Y que él conocía perfectamente la diferencia, porque había vivido ambas. Luis García intentó mantener la postura, acomodándose ligeramente en su asiento, como si buscara recuperar el control. Pero algo en su expresión lo traicionaba. Ya no era él quien dominaba la conversación. Entonces Alexis dio un paso más, reduciendo aún más la distancia entre ambos, y su mirada se volvió aún más intensa. Dijo que si esa noche estaba hablando, no era para defenderse, era para poner las cosas en su lugar. Que durante mucho tiempo permitió que otros contaran su historia a su manera, pero que eso se había terminado. El ambiente estaba completamente cargado. Nadie hablaba. Nadie se movía. Y fue en ese momento, cuando Alexis inclinó levemente la cabeza, como si estuviera a punto de revelar algo que nadie esperaba. Algo que no era solo una respuesta, sino una verdad incómoda. Porque lo que estaba a punto de decir sobre su etapa con Luis García iba a dejar a todos sin palabras. El estudio parecía suspendido en el tiempo cuando Alexis Sánchez levantó ligeramente el mentón y dejó escapar un suspiro breve, casi imperceptible. No era nervios, era preparación. Como si estuviera ordenando cada recuerdo antes de soltarlo. Su mirada volvió a fijarse en Luis García, pero ahora había algo distinto en ella, algo más frío, más decidido. Dijo que había algo que nunca contó. Algo que guardó durante años por respeto, por profesionalismo, o quizá por no querer abrir una herida que sabía que aún no estaba completamente cerrada. Pero esa noche, en ese momento, ya no tenía sentido seguir callándolo. El silencio se volvió aún más profundo. Y entonces lo dijo.
Contó que durante esa etapa en la que Luis García fue su entrenador, hubo momentos en los que no se sintió apoyado, sino señalado. Momentos en los que, en lugar de corregirlo en privado, las críticas llegaban frente a todos, como si el objetivo no fuera hacerlo crecer, sino dejarlo en evidencia. No levantó la voz, no dramatizó, pero cada palabra tenía una precisión que incomodaba. Explicó que no todos los jugadores reaccionan igual. Que hay quienes se fortalecen con la presión, y hay quienes necesitan guía. Y que él, en ese momento, era un joven que estaba aprendiendo, que cometía errores, sí, pero que también necesitaba algo más que críticas. Luis García permanecía en silencio. Ya no interrumpía. Ya no sonreía. Su mirada estaba fija, pero ahora cargada de algo más complejo, una mezcla entre tensión y desconcierto. Alexis continuó, diciendo que nunca se trató de talento ni de disciplina, como él lo había planteado. Que el verdadero problema fue la forma. La manera en que se dijeron las cosas, el momento en que se dijeron, y sobre todo, la intención detrás de ellas. Dio un pequeño paso hacia un lado, sin romper el contacto visual, y agregó que hay palabras que un jugador nunca olvida. No porque duelan en el momento, sino porque se quedan. Porque aparecen cuando dudas, cuando caes, cuando te preguntas si realmente eres suficiente. El estudio estaba completamente inmóvil. Nadie se atrevía a intervenir. Porque lo que Alexis estaba haciendo no era defenderse. Era reconstruir una historia desde su verdad. Y entonces, hizo una pausa. Una pausa más corta esta vez, pero más intensa. Porque lo que venía a continuación no era solo su versión de los hechos. Era una frase directa. Sin filtros. Sin rodeos. Una frase que iba a obligar a Luis García a responder, en vivo, frente a todo un país. El silencio que se instaló después de esa pausa no fue casualidad, fue presión. Una presión que se sentía en cada rincón del estudio, en cada cámara encendida, en cada persona que entendía que lo que venía a continuación no se podía editar, no se podía repetir, solo se podía vivir. Alexis Sánchez mantuvo la mirada fija durante un par de segundos más, como si quisiera asegurarse de que cada palabra que estaba por decir llegara exactamente donde tenía que llegar. No había titubeos, no había dudas, solo una determinación que no había mostrado hasta ese momento. Entonces habló. Dijo que no todos los entrenadores están preparados para formar personas, que algunos solo saben formar jugadores, y que ahí es donde está la diferencia entre alguien que dirige y alguien que realmente deja huella. Su tono seguía siendo controlado, pero la intensidad de sus palabras crecía con cada frase. El nombre de Luis García ya no necesitaba ser mencionado para que todos entendieran a quién se refería. Porque entonces dio un paso más al frente. Y esta vez no hubo metáforas. No hubo suavidad. No hubo espacio para interpretaciones. Dijo que cuando un joven comete errores, lo que necesita no es que lo expongan, sino que lo levanten. Que necesita a alguien que lo corrija sin destruirlo, alguien que entienda que detrás del jugador hay una historia, una familia, una lucha que nadie más ve. Luis García tragó saliva. Por primera vez desde que comenzó todo. Su postura se quebró ligeramente. Alexis lo notó. Y no se detuvo. Dijo que durante mucho tiempo pensó que el problema era él, que tal vez no era suficiente, que tal vez le faltaba algo. Pero que con los años entendió que no era así. Que lo que faltó en ese momento no fue disciplina. Fue guía. Fue empatía. Fue liderazgo real. El estudio estaba completamente absorbido por sus palabras. Nadie miraba al conductor. Nadie pensaba en el tiempo. Todo giraba en torno a ese momento. Y entonces, Alexis inclinó levemente la cabeza hacia un lado, como si estuviera a punto de cerrar todo lo que había dicho con algo definitivo. Algo que no dejara espacio para dudas. Algo que no pudiera ignorarse. Y con una calma que resultaba más impactante que cualquier grito. Miró directamente a Luis García. Y lanzó la frase que nadie en ese estudio estaba preparado para escuchar. Una frase que no solo lo dejaba en evidencia, sino que lo obligaba a enfrentarse, en vivo, a todo lo que acababa de salir a la luz. El momento se partió en dos justo cuando Alexis Sánchez terminó de inclinar la cabeza. No hubo música, no hubo corte de cámaras, solo ese silencio denso que ya no era tensión, era expectativa pura. Todo el estudio estaba mirando el mismo punto.
Todo Chile estaba esperando lo mismo. Y entonces, lo dijo. Dijo que un entrenador que necesita humillar a un jugador en público para demostrar autoridad, en realidad nunca tuvo autoridad. La frase cayó como un golpe seco, directo, imposible de suavizar. No fue un grito, no fue una explosión, fue peor. Fue claridad. Durante un segundo que se sintió eterno, nadie reaccionó. Ni el conductor. Ni el equipo técnico. Ni siquiera Luis García. Porque esa frase no solo respondía a todo lo que había pasado, lo resumía. Luis García parpadeó una vez. Luego otra. Intentó acomodarse en su asiento, recuperar la postura, sostener la mirada. Pero algo ya se había roto. La seguridad con la que había empezado el programa, ya no estaba. Alexis no apartó los ojos. Continuó, diciendo que el respeto no se exige, se gana. Que los jugadores no olvidan cómo los tratan cuando están empezando, cuando son vulnerables, cuando todavía están construyéndose. Y que esas experiencias marcan más que cualquier entrenamiento, más que cualquier resultado. El ambiente ya no era eléctrico. Era incómodo. Profundamente incómodo. Porque ahora no se trataba de una discusión entre dos personas. Se trataba de algo que todos estaban entendiendo, pero nadie quería decir en voz alta. Luis García respiró hondo, como si estuviera preparando una respuesta. Sus labios se abrieron ligeramente, pero no salió nada. No todavía. No tenía el control de la conversación, y lo sabía. Alexis dio un pequeño paso hacia atrás, pero no como señal de retirada, sino como si ya hubiera dicho lo necesario. Como si todo lo que tenía guardado durante años hubiera encontrado finalmente su lugar. Y entonces ocurrió algo inesperado. Por primera vez desde que empezó todo. Luis García levantó la mirada de una forma distinta. No desafiante. No confiada. Sino más seria. Más consciente. Como si entendiera que ya no podía seguir jugando el mismo papel. El conductor aprovechó ese instante, dio un paso al frente y trató de intervenir, intentando recuperar el rumbo del programa. Pero esta vez no fue Alexis quien lo interrumpió, fue el propio Luis García. Y lo que estaba a punto de decir. No solo iba a definir su posición. Iba a cambiar completamente la dirección de ese enfrentamiento en vivo. El intento del conductor por retomar el control murió en el aire en el mismo instante en que Luis García levantó la mano. No fue un gesto brusco, ni siquiera agresivo, fue firme. Suficiente para dejar claro que ahora era él quien iba a hablar. El estudio volvió a quedarse en silencio, pero esta vez era un silencio distinto, más incómodo, más cargado, como si todos supieran que la respuesta que estaba por venir no iba a ser sencilla. Luis García respiró hondo, acomodó ligeramente los hombros. Por primera vez desde que comenzó todo, su mirada ya no buscó a la cámara, buscó directamente a Alexis Sánchez. No había sonrisa. No había ironía. Solo una seriedad que no había mostrado antes. Dijo que entendía lo que estaba diciendo. Que no lo iba a interrumpir ni a desviar el tema. Que si había algo que aclarar, lo haría ahí mismo, en vivo, como correspondía. Su tono era más bajo, más controlado, pero aún así mantenía ese filo que lo caracterizaba. El ambiente no se relajó. Al contrario, se tensó más. Porque no era una disculpa. No todavía. Luis García continuó, diciendo que ser entrenador no es fácil, que tomar decisiones implica equivocarse, que hay momentos en los que uno cree estar haciendo lo correcto aunque no lo sea. No levantó la voz, pero cada palabra parecía cuidadosamente elegida, como si estuviera caminando sobre una cuerda muy delgada. Alexis no respondió. No interrumpió. Solo lo escuchó. Pero su mirada seguía igual de firme. Luis García hizo una breve pausa, bajó la mirada un segundo, y cuando volvió a levantarla, algo en su expresión había cambiado. No era debilidad, pero tampoco era la misma seguridad del inicio. Era algo intermedio, algo más humano. Dijo que sí, que hubo momentos duros. Que tal vez la forma no fue la mejor. Que quizás, en ese intento de exigir, cruzó límites que no debió cruzar. El estudio entero contuvo la respiración. Porque eso se parecía demasiado a una admisión. Pero no terminó ahí. Porque inmediatamente después, levantó ligeramente la cabeza, como si no estuviera dispuesto a ceder completamente, y añadió que también había cosas que Alexis no estaba diciendo.
Que no todo fue como él lo estaba contando. Que hubo actitudes, decisiones y momentos que también formaban parte de esa historia. La tensión regresó de golpe. Como si alguien hubiera encendido nuevamente una chispa en medio de un ambiente cargado de gasolina. Alexis entrecerró ligeramente los ojos. No con sorpresa, sino con reconocimiento. Como si supiera exactamente a qué se estaba refiriendo. Y entonces, por primera vez desde que comenzó todo, fue Luis García quien dio un paso hacia adelante. Y lo que estaba a punto de revelar, no solo buscaba defenderse, buscaba poner a Alexis contra la pared, frente a todo un país. El paso que dio Luis García no fue físico, pero se sintió como si hubiera cruzado una línea invisible en medio del estudio. El aire volvió a tensarse, como si todo lo que había avanzado hasta ese momento estuviera a punto de romperse otra vez. Su mirada seguía fija en Alexis Sánchez, pero ahora había algo más en ella, algo más directo, más desafiante. Dijo que estaba bien, que si iban a hablar de verdad, entonces lo harían completo. Que no tenía sentido quedarse a medias. Su voz era firme, pero más controlada que antes, como si estuviera midiendo cada palabra con precisión quirúrgica. El conductor no dijo nada. Nadie dijo nada. Luis García continuó, diciendo que recordaba perfectamente esa etapa, que recordaba los entrenamientos, las decisiones, los momentos de tensión, y también recordaba las actitudes que complicaban el trabajo del equipo. No levantó el tono, pero dejó caer cada frase con intención. Alexis no reaccionó de inmediato. Solo lo miró. Luis García dio un leve gesto con la cabeza y añadió que hubo ocasiones en las que Alexis no escuchaba, en las que hacía las cosas a su manera, en las que su talento era tan evidente que comenzaba a jugar en su contra. Dijo que eso no era un ataque, era una realidad dentro de cualquier vestuario. El ambiente volvió a cambiar. No era solo incomodidad. Era conflicto abierto. Porque ahora la historia ya no tenía un solo lado. Luis García avanzó un poco más en su postura, apoyando ligeramente las manos sobre sus piernas, inclinándose hacia adelante como si quisiera acortar la distancia sin moverse del lugar. Dijo que sí, que quizá la forma no fue la mejor, pero que el fondo siempre fue el mismo, hacerlo crecer, hacerlo entender que el fútbol no es solo brillo individual. Hubo una pausa breve. Y en esa pausa, se sintió el peso de lo que venía. Porque entonces soltó algo que hizo que varias personas en el estudio se miraran entre sí. Dijo que hubo un momento específico, uno que marcó un antes y un después. Un momento en el que Alexis tomó una decisión que afectó al equipo. Un momento que, según él, explicaba muchas de las cosas que estaban ocurriendo ahora. El silencio volvió. Pero esta vez no era expectante. Era tenso. Pesado. Porque Alexis ya no estaba simplemente escuchando. Sus ojos se habían endurecido. Su expresión había cambiado. Como si esa historia, esa en particular, fuera exactamente la que no quería que saliera. Y entonces, Luis García inclinó ligeramente la cabeza, preparándose para contar ese momento en detalle, sin saber que lo que estaba a punto de provocar iba a desatar la reacción más intensa de toda la noche. El aire se volvió aún más pesado cuando Luis García dejó caer esa última frase. Ya no había margen para retroceder. Todo el estudio lo sabía. Y lo más importante, Alexis Sánchez también. Luis García sostuvo la mirada durante un segundo más, como si quisiera medir el impacto antes de avanzar, y entonces comenzó a hablar. Dijo que aquel momento ocurrió en un entrenamiento clave, uno de esos en los que se define quién está listo para dar el siguiente paso, y quién no. Su voz era firme, sin titubeos, como si estuviera seguro de cada palabra que estaba diciendo. Explicó que ese día el equipo necesitaba orden, concentración, compromiso absoluto. Pero que hubo alguien que decidió hacer las cosas a su manera. No levantó el tono, no señaló directamente, pero no hacía falta. Todo el mundo sabía de quién estaba hablando. Alexis no se movió. Ni un solo gesto. Pero sus ojos se clavaron aún más. Luis García continuó, diciendo que en medio del entrenamiento, cuando el grupo necesitaba unidad, Alexis rompió la dinámica. Que ignoró indicaciones, que tomó decisiones individuales cuando el equipo requería lo contrario. Y que en ese momento, tuvo que intervenir. No por ego, según él, sino por responsabilidad.
El estudio estaba completamente en silencio. Nadie respiraba con normalidad. Porque lo que estaba ocurriendo ya no era un intercambio de opiniones. Era una reconstrucción de un conflicto que llevaba años enterrado. Luis García hizo una pausa breve, como si estuviera reviviendo ese instante, y añadió que después de ese entrenamiento hubo una conversación. Una conversación directa, sin rodeos, en la que le dejó claro que el talento no justificaba todo. Que había límites. Que había reglas. Y entonces, miró fijamente a Alexis. Y dijo que esa fue la primera vez que vio en él una reacción que no le gustó. Una reacción que, según él, marcó todo lo que vino después. El ambiente se congeló. Porque esa frase no solo describía un hecho. Insinuaba algo más profundo. Algo que iba más allá de un entrenamiento. Alexis entrecerró ligeramente los ojos. No habló. Todavía no. Pero su respiración había cambiado. Su postura, también. Y en ese momento quedó claro para todos. Que lo que Luis García estaba contando no era simplemente una versión distinta. Era una provocación directa. Una que estaba a punto de desatar la respuesta más explosiva de Alexis Sánchez. En toda la noche. El silencio que siguió a esas palabras no fue inmediato, fue progresivo, como si el peso de lo que acababa de decir Luis García tardara unos segundos en caer por completo sobre el estudio. Nadie se movía. Nadie hablaba. Todo estaba detenido, excepto la mirada de Alexis Sánchez, que permanecía fija, pero ahora cargada de algo mucho más profundo que antes. No había sorpresa. No había duda. Había reconocimiento. Como si esa historia, esa en particular, la hubiera esperado desde el principio. Alexis bajó la mirada lentamente, soltó el aire con calma y llevó una mano al rostro por un instante, frotándose ligeramente la frente, como si estuviera ordenando sus pensamientos. No reaccionó de inmediato, no interrumpió, dejó que el silencio se alargara lo suficiente para que cada persona en ese estudio sintiera la tensión acumulada en el ambiente. Y entonces, sonrió. Pero no era una sonrisa incómoda. Era una sonrisa breve, seca, casi incrédula. Levantó la cabeza de nuevo y volvió a mirar a Luis García, pero esta vez con una claridad distinta, como si ya no estuviera respondiendo a un comentario, sino a una versión que había escuchado demasiadas veces. Dijo que claro que recordaba ese día. Que lo recordaba perfectamente. Y que le parecía interesante, como algunas historias cambian dependiendo de quien las cuenta. El estudio volvió a tensarse. Porque esa frase no negaba lo ocurrido. Lo cuestionaba. Alexis dio un pequeño paso hacia adelante, no con agresividad, sino con intención, como si cada centímetro que avanzaba también marcara el rumbo de la conversación. Dijo que sí, que ese entrenamiento existió, que hubo tensión, que hubo un momento incómodo, pero que lo que no se estaba diciendo era lo más importante. Luis García no interrumpió. Esta vez no. Porque algo en el tono de Alexis dejaba claro que lo que venía no era una simple aclaración. Era otra versión. Una completamente distinta. Alexis continuó, explicando que ese día no fue un problema de actitud, ni de ego, ni de querer hacer las cosas por su cuenta. Dijo que ese día él tomó una decisión, sí, pero no por capricho. Por convicción. Por algo que consideraba correcto en ese momento. El ambiente se volvió aún más denso. Porque ahora, la historia ya no estaba clara. Había dos versiones. Dos perspectivas. Y ambas estaban siendo contadas en vivo, frente a todo un país. Alexis hizo una pausa breve, lo suficiente para que el silencio volviera a tomar protagonismo, y luego inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera a punto de revelar el detalle que cambiaría todo. Porque lo que estaba a punto de decir, no solo iba a desmontar la versión de Luis García. Iba a dejar al descubierto algo que nadie en ese estudio había imaginado. El silencio se volvió insoportable en el instante en que Alexis Sánchez levantó la mirada con una firmeza que ya no dejaba espacio para interpretaciones. No había enojo descontrolado, no había gritos, lo que había era algo mucho más contundente. Convicción. Dijo que ese día, durante ese entrenamiento, no ignoró órdenes por capricho. Que no rompió la dinámica del equipo por ego. Que lo que hizo, lo hizo porque vio algo que nadie más estaba viendo en ese momento. Su voz era clara, precisa,
como si cada palabra estuviera colocada exactamente donde tenía que estar. Luis García frunció ligeramente el ceño, sin interrumpir, pero dejando ver que no coincidía con lo que estaba escuchando. Alexis continuó, explicando que el equipo estaba repitiendo un patrón que no funcionaba, una forma de jugar que ya habían intentado y que no daba resultados. Dijo que él, desde adentro, desde el campo, lo estaba sintiendo, que no era teoría, no era análisis desde fuera, era algo que estaba ocurriendo en tiempo real. El estudio permanecía inmóvil. Porque cada palabra abría una nueva capa de esa historia. Alexis dio un pequeño paso más, acercándose apenas, y dijo que en ese momento tomó una decisión. No para destacar, no para brillar, sino para cambiar algo que estaba fallando. Que sí, que rompió la indicación, pero porque creía que era lo correcto. Hubo una pausa. Una pausa corta, pero suficiente. Y entonces soltó lo que nadie esperaba. Dijo que después de ese entrenamiento, cuando todos se fueron, él se quedó. Solo. Esperando. Porque quería hablar. Porque no quería que quedara como un acto de rebeldía, sino como una decisión consciente. Y que cuando finalmente tuvo la oportunidad de explicar lo que había pasado, no fue escuchado. El ambiente cambió de inmediato. Como si esa frase hubiera encendido algo distinto. Luis García apretó ligeramente la mandíbula. No dijo nada. Pero su expresión lo dijo todo. Alexis lo miró fijamente y continuó, diciendo que no se trataba de quien tenía la razón en ese momento, se trataba de lo que vino después. De cómo se manejó. De cómo una situación que podía haberse resuelto en privado, terminó marcando una relación. El estudio ya no era un set de televisión. Era un campo de batalla emocional. Y entonces, Alexis inclinó levemente la cabeza, como si estuviera a punto de cerrar ese recuerdo con algo definitivo. Algo que no dejara dudas. Porque lo que estaba a punto de revelar sobre lo que ocurrió después de ese entrenamiento, no solo iba a cambiar esa historia, iba a cambiar la imagen que todos tenían de Luis García, en ese mismo instante. El silencio ya no era solo tensión, era expectativa pura cuando Alexis Sánchez levantó la mirada con una serenidad que contrastaba con todo lo que estaba revelando. No había rabia en su rostro, pero sí algo mucho más difícil de ignorar, certeza. Dijo que después de ese entrenamiento no hubo conversación real. Que sí, que se quedó esperando, que quiso explicar, que intentó hablar, pero que nunca tuvo la oportunidad de ser escuchado de verdad. Su voz no temblaba, pero cada palabra llevaba un peso que hacía imposible mirar hacia otro lado. Luis García bajó la mirada por un instante, apenas un segundo, pero suficiente para que todos lo notaran. Fue un gesto mínimo, pero en ese momento, cualquier detalle se amplificaba. Alexis continuó, diciendo que al día siguiente no hubo diálogo, no hubo corrección, no hubo guía. Lo que hubo fue algo distinto. Algo que, según él, cambió completamente la forma en que veía esa relación. Dijo que ese error, ese momento puntual, dejó de ser una situación interna y se convirtió en algo público. El estudio se tensó aún más. Porque todos sabían lo que eso significaba. Alexis no apartó la mirada y explicó que, en lugar de trabajar esa situación dentro del equipo, se habló de ello frente a otros, se señaló, se expuso. Que lo que pudo haber sido una lección, se transformó en una marca. Luis García apretó los labios. Su postura seguía firme, pero ya no era la misma. Había algo en su expresión que empezaba a revelar incomodidad real. Alexis dio un pequeño paso hacia un lado, sin romper la conexión visual, y dijo que hay cosas que un jugador puede olvidar, pero hay otras que se quedan. No por el error en sí, sino por la forma en que se manejan. El ambiente era completamente denso. Nadie se movía. Nadie respiraba con normalidad. Porque lo que Alexis estaba haciendo no era solo contar su versión, estaba desmontando una narrativa que llevaba años instalada. Y entonces, hizo una pausa. Una pausa distinta. Más corta. Más directa. Como si lo que venía ya no necesitara preparación. Porque lo siguiente no era un recuerdo. Era una consecuencia. Y cuando volvió a hablar, lo hizo mirando directamente a Luis García, con una claridad que no dejaba margen para evasivas. Dijo que a partir de ese momento, entendió algo que le cambiaría la carrera para siempre. Algo que no tenía que ver con el fútbol, sino con las personas.
Y esa lección era exactamente la razón por la que esa noche ya no estaba dispuesto a quedarse callado. El estudio quedó suspendido en un silencio absoluto cuando Alexis Sánchez terminó de decir que esa lección le cambió la carrera para siempre. No fue una frase lanzada al aire, fue una conclusión. Una que venía cargada de años, de decisiones, de momentos que lo habían marcado más allá del fútbol. Alexis mantuvo la mirada fija, sin titubear, y continuó con una calma que hacía que cada palabra pesara el doble. Dijo que a partir de ese momento entendió que no todos los líderes están preparados para formar, que no todos los que tienen autoridad saben cómo usarla. Que hay quienes confunden exigir con imponer, y corregir con exponer. Luis García no respondió de inmediato. Su rostro permanecía serio, pero algo en su expresión se había endurecido, como si estuviera procesando cada palabra mientras trataba de sostener su posición. Alexis dio un pequeño paso hacia atrás, no como señal de retirada, sino como si estuviera tomando perspectiva de todo lo que había dicho. Y entonces explicó que esa experiencia no lo rompió, lo transformó. Que lejos de hacerlo retroceder, lo obligó a crecer de una manera distinta. A confiar más en sí mismo. A cuestionar. A entender que no siempre las figuras de autoridad tienen la razón. El ambiente en el estudio ya no era solo tenso. Era profundamente incómodo. Porque lo que estaba saliendo a la luz no era solo una anécdota. Era una forma de ver el liderazgo. Alexis continuó, diciendo que con el tiempo aprendió a diferenciar entre un entrenador que te exige porque cree en ti, y uno que lo hace porque necesita demostrar algo. Y que esa diferencia, aunque no siempre se nota desde fuera, se siente, y se queda. Luis García respiró hondo. Se acomodó ligeramente en su asiento. Pero no interrumpió. No todavía. Alexis lo miró directamente y añadió que durante años decidió no hablar de esto, no por miedo, sino por respeto. Porque entendía el contexto, porque entendía el momento, pero que el respeto no significa silencio eterno. Hubo una pausa. Una pausa que no rompió la tensión, la elevó. Porque entonces, Alexis inclinó levemente la cabeza, como si estuviera a punto de cerrar todo lo que había construido hasta ese punto con algo definitivo. Algo que no dejara espacio para interpretaciones. Y cuando volvió a hablar, su voz ya no era solo firme. Era concluyente. Dijo que esa noche no estaba ahí para discutir. Estaba ahí para dejar claro algo que había callado durante demasiado tiempo. Y esa claridad iba a obligar a Luis García a tomar una decisión en vivo. Una decisión que definiría no solo ese momento, sino cómo sería recordado después de esa noche. El peso de esas últimas palabras no se disipó, se quedó flotando en el estudio como una presión invisible que nadie podía ignorar. Alexis Sánchez ya no estaba explicando, ya no estaba justificando, estaba cerrando un capítulo frente a todo un país. Su mirada seguía firme, sin buscar aprobación, sin necesidad de validación. Luis García respiró hondo una vez más. Esta vez fue evidente. Sus hombros bajaron ligeramente, como si estuviera soltando una tensión que había sostenido desde el inicio. No había forma de esquivar lo que acababa de pasar. No había forma de reducirlo a una simple discusión televisiva. Levantó la mirada. Y por primera vez desde que comenzó todo. No parecía estar buscando imponerse. Parecía estar decidiendo. El conductor observaba en silencio, consciente de que cualquier intento por intervenir rompería algo que ya estaba demasiado avanzado. Las cámaras seguían grabando, pero ahora lo hacían con una quietud casi respetuosa, como si entendieran que estaban capturando algo más grande que un programa en vivo. Luis García se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos sobre las piernas, y mantuvo la mirada en Alexis. Pasaron 1, 2, 3 segundos sin que dijera nada. El silencio ya no era incómodo, era necesario. Y entonces habló. Dijo que no iba a negar lo que había escuchado. Que sería fácil defenderse, justificar cada decisión, explicar cada contexto, pero que hacerlo en ese momento no iba a cambiar lo que Alexis había vivido. Su voz era más baja, más controlada, pero había algo distinto en ella, algo más honesto. El estudio entero reaccionó en silencio. Porque eso no era lo que esperaban. Luis García continuó, diciendo que ser entrenador implica tomar decisiones rápidas, muchas veces imperfectas, y que en ese camino es posible equivocarse.
No levantó la voz, no intentó imponerse, simplemente habló. Alexis no lo interrumpió. Lo escuchó. Pero su expresión seguía firme. Luis García hizo una pausa breve, bajó la mirada un instante, y cuando volvió a levantarla, añadió algo que cambió completamente el tono de la conversación. Dijo que tal vez, en ese momento, no entendió lo que Alexis necesitaba. No dijo más. Pero fue suficiente. Porque esas palabras no eran una defensa. Se acercaban demasiado a otra cosa. Algo que nadie había visto venir. El ambiente cambió de inmediato. La tensión seguía ahí, pero ahora tenía otro matiz. Más profundo. Más humano. Y en ese instante, todas las miradas volvieron a Alexis Sánchez. Porque la decisión ahora ya no estaba en manos de Luis García. Estaba en las suyas. Y lo que hiciera a continuación definiría el cierre de ese enfrentamiento, de una forma que nadie en ese estudio podía anticipar. El silencio que siguió a esas palabras no fue incómodo, fue decisivo. Todo el peso del momento cayó sobre Alexis Sánchez, que permanecía inmóvil, con la mirada fija, como si estuviera procesando algo mucho más profundo que una simple respuesta en televisión. No reaccionó de inmediato. No habló. Y ese silencio empezó a decirlo todo. Luis García mantuvo la mirada, sin moverse, sin intentar interrumpir, como si entendiera que ya había dicho lo que tenía que decir. El estudio entero parecía contener la respiración, esperando un gesto, una palabra, cualquier señal que marcara el rumbo final de ese momento. Alexis bajó la mirada lentamente. No con derrota, sino con reflexión. Se llevó una mano al rostro por un instante, frotándose suavemente la barbilla, como si estuviera ordenando pensamientos que no podían salir de forma impulsiva. Porque lo que estaba en juego ya no era quien tenía la razón. Era cómo terminar esto. Pasaron unos segundos más. Y entonces levantó la cabeza. Pero esta vez, su expresión era distinta. Ya no había la misma tensión en su rostro. Había algo más sereno. Más controlado. Más consciente. Miró directamente a Luis García, pero sin ese filo que había marcado los minutos anteriores. Y cuando habló, su voz salió más baja, más pausada, como si cada palabra estuviera siendo elegida con precisión. Dijo que no estaba ahí para ganar una discusión. Que nunca se trató de eso. Que durante años cargó con esa experiencia, sí, pero que también entendió que quedarse en ese punto no lo hacía avanzar. El ambiente cambió de inmediato. Porque esa no era la respuesta que todos esperaban. Alexis continuó, explicando que hay momentos en la vida que te marcan, que te obligan a crecer, incluso cuando no quieres. Y que ese episodio, por difícil que haya sido, lo empujó a convertirse en alguien más fuerte, más consciente, más preparado. Luis García no apartó la mirada. Pero ahora, su expresión era completamente distinta. No había defensa. No había tensión. Había escucha. Alexis dio un pequeño paso hacia adelante, no con confrontación, sino con intención, y añadió que el respeto no se trata de lo que pasó, sino de lo que se hace después. De cómo se asumen las cosas. De cómo se enfrentan. El estudio entero estaba en silencio absoluto. Porque lo que estaba ocurriendo ya no era un enfrentamiento. Era otra cosa. Algo que nadie había anticipado. Y entonces, Alexis hizo una pausa. Una pausa breve. Pero cargada de significado. Porque lo que estaba a punto de decir no iba a cerrar solo ese momento. Iba a definir cómo todo un país recordaría esa noche. El silencio se estiró lo suficiente para que cada segundo pesara. Alexis Sánchez sostuvo la mirada, respiró hondo y, con una calma que contrastaba con todo lo vivido, dio el paso que nadie esperaba. No fue un gesto teatral, fue simple, pero definitivo. Acortó la distancia y extendió la mano hacia Luis García. Por un instante, nadie se movió. Las cámaras capturaron el gesto como si fuera un punto de quiebre. No había palabras todavía, solo esa mano extendida, firme, sin temblor. Era una invitación, pero también una prueba. Luis García la miró. Luego miró a Alexis. El tiempo volvió a detenerse. Y entonces, con un movimiento lento, casi contenido, levantó su propia mano y la tomó. No fue un apretón fuerte, no fue efusivo, fue sincero. 2 segundos.
tal vez 3. Suficientes para que todo el estudio entendiera que algo había cambiado. Alexis habló en ese momento, sin soltar del todo el gesto. Dijo que el respeto se construye en cómo se termina, no solo en cómo empieza. Que no podía cambiar lo que pasó, pero sí podía decidir qué hacía con eso ahora. Su voz era firme, pero ya no tenía filo, tenía dirección. Luis García asintió apenas. No interrumpió. No buscó la última palabra. Solo escuchó. Alexis soltó la mano y dio un pequeño paso hacia atrás, manteniendo la mirada, y añadió que todos se equivocan, que todos aprenden, pero que lo importante es reconocerlo cuando corresponde. No pidió disculpas. No exigió una. Dejó la puerta abierta. El estudio reaccionó sin hacer ruido. Un murmullo contenido, una energía distinta, como si la tensión hubiera cambiado de forma. El conductor, que había permanecido en silencio durante minutos eternos, dio un paso al frente con cautela, consciente de que cualquier palabra mal colocada podía romper ese equilibrio frágil que acababa de construirse. Luis García inhaló profundo. Y por primera vez en toda la noche, no miró a la cámara. Miró a Alexis. Y abrió la boca. Lo que estaba a punto de decir. No iba a ser una defensa. Iba a ser algo mucho más difícil de pronunciar en vivo, frente a todo un país. El estudio volvió a quedarse en silencio cuando Luis García abrió la boca. No fue inmediato. Dudó apenas un segundo, como si eligiera con cuidado cada palabra, consciente de que ya no estaba en juego una discusión, sino algo mucho más grande. Miró a Alexis Sánchez directamente, sin rodeos, sin buscar la cámara, y habló con una voz más baja de lo habitual, pero cargada de una honestidad que no había mostrado en toda la noche. Dijo que si hubo un momento en el que no supo escuchar, entonces se equivocó. No intentó adornarlo, no buscó justificarlo de inmediato, simplemente lo dijo. El impacto fue inmediato. No por el volumen de la frase, sino por lo que significaba. El conductor abrió ligeramente los ojos, sorprendido, pero no intervino. Sabía que ese instante no podía interrumpirse. Luis García continuó, diciendo que durante años defendió su forma de trabajar, que siempre creyó que la exigencia era el camino correcto, pero que escuchar esa historia desde el otro lado le hacía ver cosas que antes no había considerado. No levantó la voz, no buscó imponerse, solo habló. El ambiente cambió por completo. La tensión seguía ahí, pero ahora tenía otro peso. Más humano. Más real. Alexis no respondió de inmediato. Se quedó quieto, observando, como si quisiera asegurarse de que lo que estaba escuchando era exactamente lo que parecía. Porque no era una frase cualquiera, era un reconocimiento. Luis García hizo una pausa breve, bajó la mirada un segundo y luego la levantó nuevamente, sosteniéndola con firmeza. Dijo que ser entrenador no te da la razón automáticamente, que el liderazgo también se aprende, y que a veces se aprende tarde. El estudio entero estaba en silencio absoluto. Porque nadie esperaba eso. Nadie esperaba que el hombre que había comenzado esa conversación con seguridad total, estuviera ahora reconociendo errores frente a millones de personas. Alexis dio un pequeño paso hacia adelante, sin prisa, sin tensión, como si estuviera acercándose no a un rival, sino a una verdad que llevaba tiempo esperando. Y entonces, por primera vez desde que todo empezó, su expresión cambió por completo. Ya no había confrontación. Ya no había dureza. Había algo más complejo. Algo más profundo. Porque lo que estaba ocurriendo en ese momento ya no era un enfrentamiento. Era otra cosa. Y la forma en que Alexis respondiera ahora iba a cerrar definitivamente esa historia. De una manera que nadie en ese estudio olvidaría. El estudio quedó suspendido en una calma extraña, casi irreal, cuando Alexis Sánchez dio ese pequeño paso hacia adelante. Ya no había tensión en su postura, pero sí una firmeza distinta, más madura, como si todo lo que había ocurrido hasta ese momento hubiera encontrado finalmente su lugar. Se detuvo a unos metros de Luis García, lo miró directamente y dejó pasar un par de segundos antes de hablar. No era duda, era intención. Como si supiera que lo que iba a decir ahora no necesitaba velocidad, necesitaba precisión. Dijo que escuchar eso no era fácil. Que después de tanto tiempo, después de tantas cosas que quedaron sin decir, no era algo que simplemente se olvidara en un instante. Su voz era serena, pero cargada de verdad,
sin dramatismo, sin exageraciones, solo claridad. El estudio entero seguía en silencio. Nadie se atrevía a romper ese momento. Alexis continuó, explicando que durante años aprendió a convivir con esa parte de su historia, a crecer a partir de ella, a usarla como impulso en lugar de carga. Que no se trataba de borrar lo que pasó, sino de entenderlo. Luis García lo escuchaba sin moverse. Sin interrumpir. Con una atención que no había mostrado antes. Alexis dio un leve gesto con la cabeza, como reconociendo algo, y añadió que el fútbol le enseñó muchas cosas, pero que las lecciones más importantes no siempre vienen de los partidos ni de los entrenamientos, sino de las personas. El ambiente se sentía distinto. Más liviano, pero más profundo. Como si todos entendieran que estaban presenciando el cierre de algo que había quedado abierto durante años. Alexis hizo una pausa breve, respiró hondo y luego dijo que no necesitaba una disculpa perfecta, ni una explicación extensa. Que a veces, reconocer es suficiente. Que a veces, decir me equivoqué tiene más valor que cualquier otra cosa. Luis García asintió lentamente. No habló. Pero su gesto fue claro. El conductor dio un paso al frente, esta vez con más seguridad, percibiendo que el momento ya no era de confrontación, sino de cierre. Pero antes de que pudiera decir algo, Alexis levantó ligeramente la mano. No para detenerlo con tensión, sino con respeto. Como quien aún tenía algo pendiente por decir. Algo final. Algo que no podía quedarse fuera. Porque lo que estaba a punto de compartir no era para Luis García. Era para todo Chile. Y esas palabras iban a ser las que definirían el verdadero impacto de esa noche. El gesto de Alexis Sánchez detuvo al conductor con una naturalidad que ya nadie cuestionó. No fue una interrupción tensa, fue un cierre en construcción. El estudio volvió a quedarse en silencio, pero esta vez no había incomodidad, había atención absoluta. Alexis giró ligeramente el cuerpo, sin perder del todo la referencia de Luis García, y miró hacia una de las cámaras. No buscó dramatismo, no elevó la voz, simplemente habló, como si cada palabra estuviera pensada para llegar más allá del estudio. Dijo que hay muchos jóvenes viendo ese programa. Que hay chicos que están empezando, que están entrenando en silencio, que están soñando con llegar, sin saber si lo lograrán. Su tono era sereno, pero firme, como alguien que no está dando un discurso, sino compartiendo algo real. Explicó que en ese camino van a encontrar muchas voces. Algunas que los van a levantar, y otras que los van a hacer dudar. Que no siempre van a tener un entorno perfecto, ni un entrenador ideal, ni las condiciones que esperan. Y que aún así, van a tener que seguir. El estudio permanecía inmóvil. Pero ahora, la tensión había cambiado por completo. Alexis continuó, diciendo que lo importante no es evitar los momentos difíciles, sino aprender de ellos. Que cada experiencia, incluso las más incómodas, pueden convertirse en algo valioso si uno decide crecer a partir de ahí. Luis García lo observaba en silencio. Ya no como rival, sino como alguien que también estaba escuchando ese mensaje. Alexis hizo una breve pausa, respiró profundo y añadió que no todos van a entender tu proceso, que no todos van a ver lo que estás construyendo, pero que eso no significa que debas detenerte. El ambiente se sentía distinto. Más amplio. Más conectado. Como si lo que estaba diciendo ya no perteneciera solo a ese momento, sino a todos los que estaban mirando. Y entonces, bajó ligeramente la mirada, como si estuviera recordando algo muy personal. Algo que no había mencionado aún. Porque lo que estaba a punto de decir a continuación, no era solo un mensaje. Era una parte de su historia que le daría un significado aún más profundo a todo lo que había ocurrido esa noche. El silencio se volvió más íntimo cuando Alexis Sánchez bajó la mirada por un instante. Ya no era la tensión de antes, era otra cosa. Algo más cercano, más humano. Como si todo lo que había dicho hasta ese momento hubiera abierto la puerta a algo aún más personal. Respiró profundo. Y cuando volvió a levantar la cabeza, su expresión era distinta. Más suave, pero más cargada de significado. Dijo que cuando era niño, muchas veces sintió que no tenía nada asegurado. Que no había garantías, que no había un camino claro. Que lo único que tenía, era la decisión de seguir. Su voz no temblaba,
pero había algo en su tono que hacía imposible no sentir el peso de esas palabras. El estudio seguía en silencio absoluto. Luis García no apartó la mirada, pero ahora su postura ya no era defensiva. Era completamente receptiva. Alexis continuó, explicando que hubo momentos en los que dudó de sí mismo, momentos en los que pensó que tal vez no era suficiente. Pero que siempre hubo algo que lo empujó a seguir, incluso cuando no tenía razones claras para hacerlo. Hizo una pausa breve. Como si estuviera eligiendo bien lo que venía. Y entonces dijo que muchas de esas veces, las palabras que más se quedan no son las que te levantan, sino las que te hacen dudar. Que esas palabras te acompañan en silencio, que aparecen cuando estás solo, cuando fallas, cuando te preguntas si realmente perteneces a ese lugar. El ambiente se volvió aún más profundo. Porque ya no se trataba de una historia puntual. Se trataba de algo con lo que muchos podían identificarse. Alexis levantó la mirada y agregó que con el tiempo entendió algo importante. Que no puedes controlar lo que otros dicen, pero sí puedes decidir qué haces con eso. Que puedes dejar que te frene, o puedes usarlo como impulso. Luis García bajó ligeramente la cabeza. No como derrota, sino como reconocimiento. El estudio entero estaba completamente inmóvil. Porque lo que Alexis estaba diciendo ya no era solo para ese momento, era para todos los que alguna vez se sintieron así. Y entonces, inclinó levemente la cabeza, como si estuviera a punto de cerrar esa parte de su historia con algo que conectara todo. Algo que le diera sentido a cada palabra. Porque lo que estaba a punto de decir, no solo explicaría por qué llegó hasta donde llegó, sino porque esa noche, había decidido hablar. El estudio quedó completamente en silencio cuando Alexis Sánchez levantó la mirada por última vez. Ya no había tensión en su rostro, ya no había confrontación, lo que había era claridad. Una claridad que no necesitaba elevar la voz para imponerse. Respiró profundo. Y habló. Dijo que esa noche decidió hablar porque entendió algo que antes no veía. Que guardar las cosas por años no siempre es respeto, a veces es miedo a incomodar. Y que él ya no quería seguir en ese lugar. No quería seguir callando cosas que podían servirle a otros. El ambiente se volvió aún más denso, pero no por conflicto, sino por la verdad que estaba saliendo a la superficie. Miró por un instante a Luis García, sin dureza, sin reproche, y luego volvió a dirigir la mirada hacia la cámara. Dijo que todos cometen errores, que todos tienen momentos en los que no hacen las cosas bien, pero que lo importante es qué haces después de eso. Hizo una pausa breve. Una pausa que no rompió el momento, lo sostuvo. Y entonces añadió que él también se equivocó. Que también tuvo actitudes que, con el tiempo, entendió que podía haber manejado mejor. Que no todo fue perfecto de su lado. No buscó justificarse, solo reconoció. Ese gesto cambió algo en el ambiente. Porque no era solo una historia de un lado contra otro. Era algo más equilibrado. Más real. Luis García levantó ligeramente la mirada, como si no esperara escuchar eso. Como si ese reconocimiento también lo tocara de una forma distinta. Alexis continuó, diciendo que al final del día, lo que queda no son los conflictos, son las lecciones. Que cada experiencia, buena o mala, termina construyendo algo en uno. Y que si esa historia servía para algo, que fuera para crecer. El estudio entero estaba completamente conectado. Nadie hablaba. Nadie se movía. Porque todos entendían que estaban llegando al final de algo que había comenzado con tensión, pero que ahora tenía un significado mucho más profundo. Y entonces, Alexis dio un pequeño paso hacia atrás. No como retirada, sino como cierre. Porque lo que estaba a punto de decir a continuación, no era una reflexión más. Era la frase final que iba a definir todo lo que había pasado esa noche. El aire en el estudio parecía más ligero, pero nadie se atrevía a moverse. Alexis Sánchez se quedó quieto después de ese pequeño paso hacia atrás, como si hubiera llegado exactamente al punto donde quería estar. No había prisa, no había necesidad de alargar nada más. Miró una vez más a Luis García, pero esta vez no había confrontación en sus ojos. Tampoco reproche. Era otra cosa, algo más limpio, más cerrado, como quien ya dijo todo lo que tenía que decir. Respiró profundo. Y habló. Dijo que al final, cada uno carga con su forma de hacer las cosas. Que hay quienes dejan marcas positivas,
y otros que dejan lecciones. No lo dijo con ironía, no lo dijo con dureza, lo dijo con una calma que hacía que la frase pesara aún más. El estudio quedó completamente en silencio. Porque esa línea no era un ataque. Era una verdad difícil de esquivar. Alexis continuó, diciendo que no estaba ahí para cambiar la historia ni para reescribir lo que pasó. Que eso ya estaba hecho. Que lo único que podía hacer ahora era elegir cómo lo recordaba y qué hacía con eso. Hizo una pausa breve. Miró hacia la cámara. Y añadió que él eligió crecer. Que eligió no quedarse en ese momento, no cargarlo como una excusa, no usarlo como un límite. Que eligió convertirlo en algo que lo impulsara a ser mejor. Luis García bajó ligeramente la mirada. No habló. Pero su gesto fue claro. Alexis volvió a mirarlo, esta vez con una leve inclinación de cabeza, casi imperceptible, como un reconocimiento final, no del conflicto, sino del cierre. Y entonces, soltó la frase. Esa frase que terminó de darle sentido a todo. Dijo que a veces las personas no llegan a tu vida para quedarse, llegan para enseñarte exactamente lo que no quieres ser. El impacto fue inmediato. No hubo reacción exagerada. No hubo ruido. Solo silencio. Un silencio profundo. De esos que dicen más que cualquier palabra. Porque en ese instante, todo el país entendió lo que realmente había pasado esa noche. Y lo que esa historia significaba, más allá del fútbol. El silencio que dejó esa frase no se rompió de inmediato. Fue como si el estudio entero necesitara unos segundos más para procesar lo que acababa de ocurrir. No era una pausa incómoda, era una pausa necesaria. Alexis Sánchez permaneció en su lugar, sin moverse, con una expresión tranquila, como quien finalmente suelta algo que llevaba demasiado tiempo guardando. Luis García levantó la mirada lentamente. No había prisa en su gesto, no había intención de responder de inmediato. Solo observó. Como si estuviera entendiendo, por primera vez, el peso completo de todo lo que se había dicho esa noche. El conductor dio un pequeño paso al frente, esta vez sin interrumpir, sin imponerse. Su presencia ya no era la de alguien que intenta controlar el programa, era la de alguien que también estaba dentro del momento. Miró a ambos, con una mezcla de sorpresa y respeto, pero decidió guardar silencio. Porque no hacía falta decir nada. Luis García respiró hondo, soltó el aire lentamente y asintió con una leve inclinación de cabeza. No fue un gesto grande, pero fue claro. No intentó recuperar la conversación, no buscó la última palabra, simplemente aceptó el cierre que se estaba dando frente a él. Alexis lo observó. Sin tensión. Sin juicio. Y en ese intercambio silencioso, quedó todo dicho. El ambiente en el estudio cambió por completo. Lo que había comenzado como un enfrentamiento cargado de tensión, ahora se sentía como algo distinto. Más maduro. Más real. Más humano. Algunos en el equipo técnico bajaron la mirada, otros se quedaron completamente quietos, como si nadie quisiera ser el primero en romper ese momento. Las cámaras seguían grabando, pero ya no buscaban conflicto, capturaban cierre. Alexis dio un pequeño paso hacia un lado, girando ligeramente su cuerpo, como si estuviera saliendo de ese centro que había ocupado durante toda la conversación. No era una retirada, era el final natural de algo que ya había terminado. Y fue en ese instante, cuando el conductor, finalmente, tomó la palabra. Pero esta vez, no para cambiar de tema, sino para reconocer lo que todos acababan de presenciar. Porque lo que estaba a punto de decir, no era una transición, era una conclusión. Una que iba a sellar definitivamente lo que esa noche significó para todos los que estaban viendo. El conductor dio un paso al frente con una cautela que no había mostrado en todo el programa. Miró a Alexis Sánchez, luego a Luis García, y finalmente a la cámara. No había sonrisa forzada ni intento de aligerar el momento. Su voz salió firme, pero con un respeto evidente, como si entendiera que lo que acababan de vivir no podía tratarse como un segmento más. Dijo que pocas veces la televisión en vivo permite ver algo así. Que están acostumbrados a entrevistas, opiniones, análisis, pero no a momentos donde dos historias se encuentran de esa forma, sin filtros, sin guiones. Hizo una pausa breve, dejando que sus palabras se asentaran, y añadió que lo que ocurrió esa noche iba más allá del fútbol. El estudio permanecía en silencio.
Pero ya no era un silencio tenso. Era un silencio de reconocimiento. El conductor continuó, explicando que todos hablan de liderazgo, de disciplina, de éxito, pero que pocas veces se habla de los errores que hay en el camino, de las decisiones que marcan, de las palabras que se quedan. Y que ese tipo de conversaciones, aunque incómodas, son necesarias. Luis García escuchaba sin interrumpir, con una postura mucho más relajada que al inicio. No había intento de recuperar protagonismo. Solo atención. Alexis Sánchez permanecía tranquilo, con la mirada baja por momentos, como si ya no necesitara estar en el centro de nada. El conductor miró nuevamente a la cámara y dijo que lo que acababan de presenciar no es común. Que no todos tienen la valentía de decir lo que sienten, y tampoco la capacidad de escuchar cuando eso ocurre. El ambiente se sentía distinto. Más humano. Más real. Como si el programa hubiera dejado de ser un espectáculo, para convertirse en algo que conectaba con todos. El conductor dio un leve asentimiento, como cerrando su propia intervención, y por un instante pareció que todo había terminado. Pero no. Porque justo cuando parecía que el programa iba a ir a corte, algo inesperado ocurrió. Luis García volvió a moverse. Levantó ligeramente la mano. Y sin mirar a la cámara, miró a Alexis. Como si aún quedara algo por decir. Algo breve. Pero importante. Y lo que estaba a punto de agregar. No iba a alargar la historia. Iba a darle el cierre definitivo que nadie sabía que aún faltaba. El gesto fue pequeño, pero suficiente para detenerlo todo una vez más. Luis García levantó la mano sin prisa, sin dramatismo, y el estudio volvió a quedarse en silencio, como si nadie quisiera perder ni una sola palabra de lo que estaba por decir. No miró a la cámara. No buscó al público. Solo miró a Alexis Sánchez. Respiró hondo. Y habló. Dijo que a veces uno cree que el tiempo lo acomoda todo, que las cosas quedan atrás y pierden importancia. Pero que esa noche entendía que no siempre es así. Que hay momentos que se quedan, no por lo que pasó, sino por lo que no se dijo en su momento. Su voz no era la misma del inicio. Era más baja. Más directa. Más real. El estudio entero estaba completamente inmóvil. Luis García continuó, diciendo que pudo haber manejado las cosas de otra forma, que pudo haber escuchado más, que pudo haber entendido mejor. No lo dijo como excusa, lo dijo como alguien que finalmente estaba viendo algo con claridad. Hizo una pausa breve. Miró al suelo un segundo. Y luego volvió a levantar la mirada. Fija. Sin evasivas. Dijo que si pudiera volver a ese momento, haría las cosas diferente. No añadió más. No necesitaba hacerlo. Porque esas palabras cerraban todo lo que había quedado pendiente durante años. Alexis Sánchez no respondió de inmediato. No hacía falta. Solo lo miró. Y en esa mirada no había reproche. Tampoco orgullo. Había algo más complejo. Algo que no necesitaba palabras. El conductor no intervino. Nadie lo hizo. Porque ese instante ya no pertenecía al programa. Pertenecía a ellos. A lo que había sido. Y a lo que acababa de cambiar. Y entonces, sin que nadie lo anunciara, sin que hubiera una señal clara, ambos dieron un pequeño gesto al mismo tiempo. Un gesto simple, pero definitivo. Y ese gesto marcaría el cierre de una historia que empezó con tensión, pero que estaba a punto de terminar de una forma que nadie olvidaría. El gesto fue casi imperceptible, pero lo cambió todo. Alexis Sánchez asintió levemente. Luis García hizo lo mismo. No hubo palabras. No hubo aplausos. No hubo música que marcara el final. Solo ese intercambio silencioso, cargado de todo lo que ya no necesitaba decirse. El estudio permaneció en calma. Una calma distinta a la del inicio. Ya no era tensión. Ya no era expectativa. Era cierre. El conductor, entendiendo que ese momento no debía romperse con nada innecesario, miró a cámara con una expresión seria, casi reflexiva, y con una voz baja anunció el final del programa. No hubo bromas, no hubo transición forzada, solo respeto por lo que acababa de ocurrir. Las luces seguían encendidas. Las cámaras seguían grabando. Pero algo había cambiado. Porque lo que empezó como un enfrentamiento en vivo,
terminó convirtiéndose en una conversación que cruzó algo mucho más profundo que el fútbol. Alexis dio media vuelta lentamente. No con prisa. No con tensión. Caminó unos pasos hacia un lado del set, como quien deja atrás algo que ya no pesa igual. No miró hacia atrás. No hacía falta. Luis García permaneció en su lugar unos segundos más, con la mirada baja, como si estuviera procesando todo en silencio. Luego levantó la cabeza, respiró profundo, y también dio un paso hacia atrás. Cada uno en su espacio. Cada uno con su historia. Pero ya no en conflicto. Y mientras la transmisión llegaba a su fin, en miles de casas en Chile, nadie cambió de canal de inmediato. Porque lo que acababan de ver no fue una discusión. No fue un espectáculo. Fue algo más raro. Más difícil de encontrar. Dos versiones. Dos caminos. Y un momento en el que, por unos minutos, la verdad se dijo de frente. Y eso fue lo que hizo que toda una nación se quedara en silencio, incluso después de que la pantalla se apagó. Queridos amigos, eso fue todo por hoy. Si quieres conocer más historias íntimas de Alexis Sánchez, escríbeme la palabra historia en los comentarios y te daré un adelanto del próximo video. Recuerda compartir esta historia y suscribirte si realmente admiras a Alexis Sánchez. Te leo en los comentarios.